porque está comprometida tu gloria y tu buen nombre, Señor. Y gracias por eso, porque eres fiel a ti mismo, eres fiel a ese pacto tuyo y eres fiel a nosotros, aunque muchas veces nuestra ingratitud, Señor, pueda nublar tu fidelidad a la vista de nuestros propios ojos. Te rogamos que en esta mañana que tenemos el enorme privilegio y el placer de estar reunidos todos juntos con esta libertad que gozamos temporalmente para reunirnos, Señor, nos ayudes a poder meditar en las Escrituras todos juntos, a poder mirar las Escrituras, a poder aprender de ellas, a que esto sea normativo para nuestras vidas, que podamos hacer viva la palabra de Dios en nuestros corazones, que encontremos principios hermosos, maravillosos, con los cuales poder caminar. Queremos caminar en madurez, queremos dejar, Señor, eh, las viandas para poder alimentarnos de alimento sólido, valga la redundancia. Señor, ayúdanos a crecer y permítanos, Padre Santo, seguir aprendiendo. Dios, que hables a nuestros corazones y si hay alguno aquí con alguna necesidad, también dirijas el sermón para que hables a la necesidad de este hermano o persona que nos visita el día de hoy. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiándonos, hablando a través de mis labios, opacando lo poco o mucho que pueda saber para que seas tú hablando a través de mis labios y no yo. Llévate la gloria tú, no yo, ni Pablo, ni nadie, Señor, solamente tú. Gracias, mi Dios, por todo. Es la petición de nuestros corazones en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, mi amado hermano, por favor, y hermana, tome su asiento, ¿sí? Y el sermón de hoy se titula Los resultados de un ministerio fiel. ¿Por qué? Porque Pablo se va a abocar a hablar que el ministerio tiene resultados, ¿no? Hay resultados que se debe, o resultados esperables de un ministerio que está caminando en fidelidad, ¿no? Pablo va a tomar todo el capítulo 4 para enfatizar esa idea. Nosotros somos oikonomos, ¿recuerda? Somos administradores fieles de los asuntos de Dios. Y Pablo va a hablar de eso, ¿no? Que un ministerio fiel tiene resultados visibles, ¿no? Entonces Pablo va a hablar de estas cosas y va a tomar tres conceptos importantes a lo largo de los pasajes que hemos estudiado o hemos leído para poder enfatizar estas cosas. Lo primero que vas a encontrar en el verso 14 al verso 15, si tienes la buena costumbre de apuntar, es que un ministro fiel corrige pero instruye, ¿no? Y muchas veces lo he visto en otros ámbitos, gracias a Dios no aquí, espero no verlo jamás, pero normalmente hay en algunos ámbitos donde las personas creen que el liderazgo es simplemente corrección, ¿no? Todo el tiempo corregir a las personas, denigrarlas, ofenderlas cuando cometen algún tipo de error, humillarlas y trabajar al miedo, ¿no? Y esto no es así. Vamos a ver la naturaleza de un ministerio fiel. Es, si bien es cierto, la corrección está implícita en el ministerio, también está la instrucción, ¿no? Luego vas a ver en el verso 16 al verso 17 que un ministro fiel se reproduce con el ejemplo. Y también nos enseña, ¿no?, cómo es que el ministerio fiel se ve. Muchas veces se quieren resultados, pero no estamos, ¿cómo decirlo?, deseosos de poder mostrarnos como un referente para otros, ¿no? Y ahí está el problema, ¿no? Muchas veces queremos resultados de las personas, pero muchas veces no queremos pagar el precio de ser un referente y un ejemplo para que las personas que nos ven y queremos que nos sigan puedan caminar de la manera correcta. No estamos definiendo con nuestras propias vidas el evangelio o la cristiandad, o sea, la vida cristiana. Y Pablo nos va a enseñar que un ministerio fiel se reproduce con el ejemplo. Y luego en la última sección, verso 18 al verso 21, un ministro fiel más que hablar produce resultados, ¿no? Y él va a ir en contra de los charlatanes de Corintio que son muy habladores, hablan mucho y hacen poco, ¿no? Y él va a ir contra ellos, ¿no? Esos parlanchines que hablan mucho, hacen poco, a Pablo los detesta, ¿no? Él más bien, la calidad de su ministerio es un ministerio que habla poco y hace mucho, ¿no? Entonces, todos nosotros debemos de aprender que ese es el resultado que debemos obtener, o esos tres resultados debemos obtener de un ministerio fiel. Es como se ve un ministro fiel, es como se ve un ministerio fiel en nuestras propias vidas. Ahora, esto puede tornarse
exclusivista, porque tú tal vez sentado en tu silla digas, bueno, yo no soy líder, no soy servidor por el momento, así que eso no tiene que ver conmigo. El sermón de hoy no está preparado para mí. Pero recuerda lo que hemos estudiado en pasajes anteriores. Todos nosotros, todos somos administradores. Y eso te implica a ti y a mí. No hay nadie que pueda sentarte en estas sillas y decir, este sermón no es para mí. Ese sermón sí es para mí. ¿Amén o no? Entonces es para todos nosotros. Y vamos a observar la primera cosa que Pablo nos va a decir. Verso 14. No os escribo esto para avergonzaros, sino amonestaros como a hijos míos amados. Bueno, ¿qué cosa había dicho Pablo anteriormente que podría originar vergüenza en el corazón de los corintios, ¿no? O de alguna otra manera esta reprensión que se había dicho anteriormente había producido cierta vergüenza o bochorno en el corazón de los corintios. Bueno, recuerda el verso 7, ¿no? Donde comienza básicamente a Pablo a enrostrarles su orgullo, ¿no? Y su petulancia al decir que ellos estaban enriquecidos, tenían todo, ¿no? Pero sin embargo, ¿cómo es que Pablo los cataloga? Bueno, vamos a leer el verso 7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses o no lo hubieras recibido? Y aquí recuerda que Pablo está utilizando esas tres preguntas con ironía, con sarcasmo, para poder referirse a los corintios como que ellos no son autosuficientes, ¿no? Los corintios se sentían, por todo lo que habían recibido, se sentían autosuficientes, llegando al punto de considerar que ellos tenían cierto renombre, cierta popularidad, y que esta popularidad la habían recibido porque ellos eran ellos, ¿no? Y Pablo los centra, los baja de su nube y le dice, ok, sí es cierto, están enriquecidos y tienen muchas cosas, pero eso no viene de ustedes. Eso es producto de la benignidad de Dios, de la bondad del Señor, de su provisión, de su gracia. Y eso es un principio que general para nosotros al entender que todo lo que tenemos, mis amados hermanos, es producto del favor del Señor. Entonces, cuando comprendemos, y lo dije la semana pasada, cuando comprendemos esta realidad de que todo lo que tenemos, sin excepción alguna, es producto de la infinita misericordia y gracia de Dios, entonces podemos caminar cultivando la humildad, ¿no? No aprensivos por todo, sino con cargas ligeras. ¿Por qué razón? Porque nada nos pertenece. Porque somos administradores de cosas que no son propias, sino son conferidas por Dios a nosotros. Tu ministerio, tu familia, tu salud, tu cuerpo, las ventajas que tengas en tu vida, las oportunidades, las puertas abiertas que Dios te ha dado, todo don, toda dádiva, todo regalo que Dios ha podido traer a tu vida, solamente es por la infinita gracia de Dios, porque todo lo hemos recibido. Nada lo hemos recibido por méritos, sino por gracia. Entonces, Pablo, volviendo ahora al verso 14, les dice, yo no les escribo esto para avergonzarles. Si bien es cierto, esta corrección los abochorna, les trae vergüenza, no lo hago con ese fin. Mi finalidad no es enrostrarle que ustedes no son nada. La finalidad mía es educarlos. Y mira lo que dice el mismo verso, verso 14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Ahora que hay una palabra importante, ¿ya? Y es la palabra nuteteo, que es para la palabra amonestación. Esta palabra en el griego es importante porque es una palabra compuesta que tiene la idea de traer o poner algo en la mente de alguno, ¿no? Es traer un pensamiento, un concepto y ponerlo y colocarlo en la mente de alguien. Involucra la persuasión, involucra la advertencia, ¿no? Involucra el hecho de regañar gentilmente, reprochar amablemente, ¿no? Eso es la idea de amonestar. No es una exhortación humillante, sino es una persuasión que invita a la persona persuadida a reflexionar en su propia conducta, ¿no? Y esa es la idea de la amonestación. Pablo estaba centrándolos,
¿no? Estaba corrigiéndolos con un horizonte, y es que ellos pudieran aprender. Así que la finalidad de la corrección que siempre debe haber en la iglesia mutua, porque recuerda que la Biblia nos va a enseñar que la corrección tiene que ser congregacional, corporativa, tiene que ser mutua, no debe ser simplemente del pastor hacia los hermanos, o sea, solamente una corrección unidireccional, no, tiene que ser una corrección mutua, congregacional. Todos los creyentes deben de corregirse y amonestarse mutuamente. Pero la corrección que en estos tiempos se da siempre es malinterpretada, ¿no? Tiene el concepto equivocado de menoscabar a una persona, humillarla, hacerla sentir mal o sacar los trapitos al aire en pro de la verdad, ¿no? Como aquellas personas que dicen, bueno, yo digo las cosas como son y al que le caiga el guante que se lo chante, ¿no? Una cosa así. Porque yo soy un defensor de la verdad, ¿no? Y una cosa así. Pero eso no es amonestar. No es simplemente es petulancia, es arrogancia, es tratar de mostrarse superior por encima de otra persona. Eso carece del amor cristiano, carece del anhelo de servicio. Porque si realmente queremos amonestar bíblicamente, el fin de la amonestación tiene que ser el educar y la corrección. Y eso es aplicable a todo aspecto de tu vida, de padres a hijos, de los hijos a los padres, porque los padres nos equivocamos también, y tenemos que ser humildes para aceptar la corrección de nuestros hijos. ¿Amén o no, papás? Claro, pues no lo sabemos todo, ¿no? Yo sigo aprendiendo a ser papá. Del pastor a los hermanos, de los hermanos al pastor, aunque los pastores no acostumbran a decir esto, pero tiene que ser así también, siempre con el marco del respeto y la educación. Tiene que haber esto entre hermanos, ¿no? En el esposo a la esposa al esposo. ¿Con qué finalidad? No quién gana la pelea, no quién gana el pleito, no quién se muestra más piadoso que el otro, no quien gana y rebate al otro con mejores argumentos, sino con la finalidad de educar. Educar es advertir, es persuadir, es poner en la mente un concepto, es tratar de sacar a una persona de su equivocación para que se conduzca correctamente. ¿Te das cuenta? La finalidad es educar. Y Pablo tenía ese concepto, quería educar a los creyentes, quería educar a los corintios. La intención de Pablo era corregirlos en su conducta caprichosa e infantil, porque sí, tenían una conducta caprichosa e infantil los corintios. Pablo los quería como si fueran hijos biológicos. Había un marcado amor paternal de parte de Pablo a los corintios. El amor cristiano nos debe de llevar a amonestarnos con la finalidad de construirnos y no destruirnos a nosotros mismos. No podemos, en pro de la verdad, destruir a una persona, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando yo tengo esa manera de comportarme no sana, no bíblica, ¿no? Bueno, nadie me va a pedir consejo jamás. Nadie me va a abrir su corazón porque ya saben que van a esperar de mí un reproche que involucra la humillación, la denigración. Entonces, nadie que estila aconsejar de esta manera tan antibíblica va a poder tener la confianza ni de sus hijos, ni de su esposo, ni de su esposa, ni de sus miembros, ni de su pastor, ni de nadie. Porque a quien le gusta ser humillado o destruido con sus palabras. ¿Hay alguno que le guste así? No, ¿verdad? No nos gusta que nos enseñen y la persona humilde realmente aprecia la enseñanza útil que le dan a su propia vida. El problema no está en la corrección, el problema está en la forma en cómo presentamos la corrección. Y Pablo era necesario que con palabras y preguntas los hiciera reflexionar a los corintios que estaban completamente equivocados. Ahí era necesario que el orgullo de ellos descendiera a un nivel normal. Ellos tenían que comprender normalmente quiénes ellos eran. Ahora, nota que es un mandamiento que Pablo no solamente va a dar a los corintios, sino a otros miembros de otras iglesias locales. Romanos 15, verso 14. Romanos 15, 14 dice así, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos,
que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y mira la secuencia, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Qué importante es que Pablo anteponga estas dos cualidades para una amonestación bíblica. Dice la bondad y el conocimiento. No reprendas con el hígado, reprende con el corazón. ¿Se dan cuenta? Reprender con el hígado destruye. Reprender con el corazón, teniendo en cuenta que tú puedes pecar igual que la misma persona que está reprendiendo, te lleva a reprender, a amonestar y a corregir con amor, buscando la edificación de la persona que estás reprendiendo. Pero también dice, llenos de todo conocimiento. Yo no puedo reprender simplemente porque me siento en la autoridad de reprender, sino que tengo que reprender con la palabra de Dios, no con mis propias percepciones o mis propios pensamientos. Porque mi forma de pensar difiere a la tuya y la tuya a la del otro. Y si vamos a utilizar nuestras percepciones y cómo vemos las cosas para reprender a otros, estamos equivocados porque eso es muy subjetivo. Lo que tú puedes creer para ti mismo como verdad no puede estar amparado en la Biblia. Así que, ¿cuál es el punto de partida sobre la cual se basa la amonestación? Con la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Con la palabra de Dios. Y muchas veces reprendemos basados en conceptos propios, y que no están ni amparados en la Biblia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la norma de nuestra conducta? La palabra de Dios. Entonces, algo que debes de aprender para la buena consejería, para ser maestro de escuela dominical, para poder enseñar a otros, para discipular, para simplemente tener comunión con los hermanos, es que corrijas con la palabra de Dios. Si la actitud de un hermano, el comportamiento de un hermano es desafiante ante la palabra de Dios, no se acomoda con la palabra de Dios, pues tienes que corregirlo con la palabra de Dios. Pero si hay un hermano que simplemente el comportamiento de él no está infringiendo ninguna norma de la palabra de Dios, pero a ti simplemente no te parece, bueno, esto estás corrigiendo en base a percepciones y no con autoridad bíblica. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pablo estaba corrigiendo con autoridad bíblica y también vemos que esto es algo corporativo. Los hermanos se corregían entre ellos, no estaban esperando a que Pablo fuese y les corrigiese. Eso ayuda mucho porque muchas veces el ministerio pastoral es un ministerio bastante cargado, con muchas obligaciones, y tener la disponibilidad o poder contar muchas veces con la disponibilidad del pastor puede hacer que una entrevista con él tarde mucho, ¿no? Porque está en una cosa, está en otra cosa. Pero qué bueno y saludable es cuando pueden encontrarse en la iglesia hermanos maduros a los cuales yo no tengo que esperar a que el pastor me corrija, sino puedo ser corregido por un hermano maduro con bondad y conocimiento para que me corrija en el Señor. Y es como si mi pastor lo hiciera. ¿Se dan cuenta? A esa estatura aspiramos a llegar. Otro pasaje importante, Colosenses capítulo 1, verso 28, dice así, mira, vuelvo a insistir en este concepto que la amonestación tiene la finalidad de construir a la otra persona. ¿No? Dice el verso 28, a quien anunciamos amonestando, nuevamente aquí la palabra nuteteo, a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, o sea, con el propósito de presentar maduro, esto significa el vocablo perfecto, en Cristo Jesús, a todo hombre. ¿Cuál era la finalidad entonces de Pablo? ¿Mostrar superioridad sobre los creyentes? No. Ser alguien que condujera a otros a la maduración en Cristo. ¿Te ves así? ¿Te ves de esta manera? ¿Entiendes que el liderazgo es hacer que otros maduren en Cristo? ¿Estás
entendiendo eso o simplemente estás entendiendo que es un cargo nada más y apareces en las reuniones nada más, pero no estás entendiendo que se te ha dado un poder, se te ha conferido un poder con una finalidad? Porque el liderazgo no es un título y aparecerse en reuniones, es desarrollar personas. ¿Entiendes que la escuela dominical es desarrollar niños para entregar niños a Cristo? ¿Entiendes que el discipulado es tomar un nuevo creyente y enseñarle de tal manera que lo veas construido en Cristo? ¿Estás entendiendo así la dinámica de la iglesia? Que todos nosotros podemos ser partícipes del crecimiento en Cristo de otra persona. Entonces, si no lo estás entendiendo, quiero que notes que eso es la base, la esencia de la palabra nuteteo, es poder construir a otros por medio de la advertencia, por medio de la corrección, por medio de la persuasión, por medio de poner un concepto bíblico en la mente de otra persona, ¿no? Llevarlos a Cristo. Colosenses capítulo 3, verso 16. Miren, qué importante, y vuelve otra vez ese mismo énfasis, ¿no? Ese mismo aspecto. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Ahí está la palabra nuteteo nuevamente, en la palabra exhortación, unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, una persona que está llena, abarrotada, ¿no? Desbordando, porque es el concepto de aprender abundantemente la palabra de Cristo, es una persona que tiene su mente cautivada por las verdades divinas, ¿no? Una mente cautiva, rea, de la palabra de Dios, es una mente que va a pensar bien. Una mente que piensa bien es un corazón que actúa bien. Un corazón que actúa bien no va a buscar desarrollar personas por un ego propio, por un orgullo personal. Lo que va a hacer es desarrollar personas porque se siente siervo y quiere presentar a otras personas a Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es nuestra meta. Y muchas veces confundimos gravemente que la corrección es simplemente decirle sus verdades a otro. Y ya está, ya le corregí. Ya, pastor, yo ya le corregí, ya le dije. ¿No? Ya le dijiste tu verdad, lo dejaste desencajado o desencajada, ya listo, ya suficiente. Ya está bien zamaqueado. Ya está, pastor. Ya lo hice. No, eso eso no es corrección, ¿no? Es simplemente mostrar su prioridad, decirle a una persona lo que has dicho, ¿no? Un par de verdades y ya está, ¿no? Pero no es así. Debemos de cambiar la forma en cómo discipulamos a otros. Y yo quiero que tú entiendas y vayas más allá de los márgenes del concepto tan limitado y tan pobre del discipulado en estos tiempos. El discipulado para la iglesia común y corriente, simplemente lecciones de un libro y ya está. La persona recibió sus lecciones y ahí terminó. Eso no es discipulado. Eso es llevar con una persona un manual de discipulado. El discipulado tiene que ver con una vida invirtiéndose en otra a través de la imagen, del ejemplo, de la corrección, de caminar con otra persona, enseñándole cómo se vive la vida cristiana, ¿no? Entonces, entendamos esto. Un ministro fiel no solamente corrige, ¿ya? Sino también que instruye. Y nota esto porque el verso 15 nos da esta equivalencia tan preciosa, este balance, perdón, tan precioso. Dice el verso 15 de 1 Corintios capítulo 4, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ahora, acá hay algo muy interesante. Pablo está usando una hipérbole, o sea, está engrandeciendo esto. ¿Realmente los corintios tenían 1,000 años? No, eso es una exageración. Una hipérbole es una exageración. Pablo estaba exagerando este concepto para contrastarlo entre la paternidad que él daba y los ayos que estaban, si bien es cierto, presentes en la vida de los corintios. Pero quiero que pienses un momento en qué es un ayo, porque algunos de nosotros no tiene un concepto claro de qué es esto y digo, pero ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿No? Bueno, un ayo
¿ya? O la palabra ayo, que se utiliza ahí en el griego, es la palabra paidagogos. Y esta palabra paidagogos, ahora en nuestro castellano es conocida como la palabra pedagogía o pedagogo, ¿no? ¿Sabes qué es un pedagogo, verdad? Un maestro, un enseñador, ¿no? Pero es curioso que el concepto que tenemos ahora de un pedagogo a la palabra original paidagogos es completamente diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora un pedagogo es aquella persona que se sienta con otra, le enseña una materia, transfiere conocimientos y bueno, terminó la clase, la hora pedagógica, te retiras y ya está. Pero un paidagogos era una persona que invertía su vida, toda su vida, al estar con un niño hasta poder entregarlo cuando era adulto. Eso era un paidagogos, eso era un ayo, ¿no? Te voy a leer algunos conceptos que he encontrado que me gustan mucho. La palabra paidagogos, literalmente, porque es una palabra compuesta, o sea, dos palabras hechas una, puede traducirse como un conductor de niños, ¿no? Alguien que conduce niños. Es una vieja palabra que se empleaba acerca del guía o asistente del niño que lo llevaba a la escuela, también del tutor que cuidaba del niño cuando éste no iba a estudiar. Por ejemplo, el comentario Bacon dice lo siguiente. Los ayos, y escucha bien, eran esclavos que dirigían la enseñanza y la conducta del niño. El ayo llevaba al niño a la escuela, a veces le enseñaba y generalmente se encargaba de atenderlo. Era básicamente un guardián. Así que el paidagogos era un esclavo que tomaba a los niños a los 8 años. Los niños en la cultura griega y romana estaban solamente a los 7 años bajo el cuidado de su madre. Luego a los 8 el paidagogos lo tomaba para poder entregarlo a los 18 años. 10 años pasaba con el paidagogos, no necesariamente enseñándole materias, sino le enseñaba cómo debía ser el comportamiento, cómo debía tratar a los adultos, cómo debía tratar a los ancianos, cómo debía comportarse contra las autoridades, cómo debía comportarse para con sus padres, cómo debía comer, cómo debía vestirse, cómo debía responder cuando le preguntaban algo. Un paidagogos básicamente era una sombra detrás de un niño. Ellos no tenían la libertad de hacer algo porque inmediatamente eran corregidos con el ejemplo por medio del paidagogos. Había un lema en la antigua Grecia que decían los paidagogos. Y cuando se les preguntaba cuál era su lema, ellos decían, mi deber es hacer del muchacho lo mejor. Ese era el lema que ellos usaban para poder entregar a los niños, a sus padres, como un hombre hecho y derecho. Entonces, mira qué abundancia tenían los corintios, porque Pablo les dice, usando esta exageración, ustedes han tenido muchos pedagogos, mucha gente que en Cristo los ha educado, pero ninguno va a ser como su padre, yo. Ahora, este término padre que él utiliza ahí no está diciendo que él les produjo la salvación o él les otorgó la salvación o que por causa de él los corintios son salvados. Lo que está diciendo es que él los había engendrado en Cristo Jesús. Vulgarmente diríamos, él los parió en Cristo Jesús, ¿no? Es por eso que él se sentía con tanta autoridad para con los corintios. Aunque los corintios habían tenido cuidadores que les enseñaban cómo se vivía la cristiandad, la vida cristiana, paso a paso, el ABC de la Biblia, ellos no se debían exclusivamente a esos pedagogos, a esos cuidadores, a esos guardianes de la fe, sino a Pablo. Porque Pablo había parido a los corintios y si alguien tenía peso de amor por ellos, era Pablo. Porque el pedagogos pasaba, pero el padre se quedaba siempre con el hijo. Y por eso hace esta distinción, Pablo, ¿no? Para entender que va a haber en tu vida, como lo hubo en la mía, personas que van a transitar por nuestro camino, que nos van a adoctrinar y educar en Cristo, ¿no? Y damos gloria a Dios por eso. En el caso de los corintios hubieron personas que educaron a los corintios, pero nadie como Pablo, que era su mentor, que era su padre, que había engendrado a los corintios en sus oraciones,
en el Evangelio, en la predicación. Recuerde también que él venía de un conflicto en Atenas cuando llegó a Corinto. Vivía así, en persecuciones, en aprietos. Pero con todo eso él amaba a los corintios. Aquí vemos, a diferencia de lo que ahora se llama la paternidad espiritual, quiero hacer un paréntesis, porque usted va a encontrar en muchas iglesias carismáticas o de corte pentecostal este concepto, ¿no? De la paternidad espiritual, yo soy tu padre espiritual, una cosa así, ¿no? Y a diferencia de ese concepto manoseado de la paternidad espiritual o equivocado de la paternidad espiritual, Pablo nos muestra cómo es correctamente la paternidad espiritual. Para estos campos y para estas personas, falsos pastores, falsos maestros o falsos apóstoles, la paternidad espiritual tiene que ver con el hecho de obedecer al pie de la letra lo que digan estos hombres y obviamente tener una retribución económica de eso, ¿no? Pero eso no es la paternidad espiritual bíblica. Aquí vemos cuál es la paternidad espiritual bíblica. Una persona que ha involucrado toda su vida en desarrollar a una persona para Cristo, ¿no? En este punto podemos decir que mucho más efectivo que ir regando semillas del Evangelio por todos lados, es mucho más efectivo pasar tiempo con una persona hasta desarrollar en Cristo, ¿no? Ahora, con eso no estoy diciendo que evangelizar a diestra y siniestra, a tiempo y fuera de tiempo esté mal, sino que muchas veces tenemos un concepto equivocado del evangelismo. Solamente tiramos la semilla, pero no pasamos tiempo con aquella persona que estamos predicando para desarrollarla en Cristo. Al final, la semilla que fue sembrada en su corazón, ¿quién la roba? El diablo. Tenemos que entender que Jesús cuando nos dijo id, no se quedó ahí la frase. Dijo id y haced discípulos, no solamente id y ya. No, id y haced discípulos. Entonces, ¿cómo se ve este aspecto de la paternidad espiritual en la vida de Pablo y los corintios? Bueno, primero, el amor que todo creyente debe tener por los recién convertidos, guiándolos, encaminándolos, haciéndolos caminar en Cristo. Mi amado hermano, nadie es lo suficientemente inmaduro o lo suficientemente maduro para poder guiar a alguien a Cristo. ¿Sabes orar? ¿Sabes leer la Biblia? Puedes guiar a alguien a Cristo. Es que ¿sabe lo que pasa? Cuando no retamos a la iglesia a esto y no entendemos que es una labor de todos, ¿qué pasa? El concepto del discipulado, el concepto de reproducirnos a otros recae sobre algunos nada más. Y esto trae un cierto sentido de superioridad, porque si yo solamente puedo discipular y yo solamente puedo enseñar y yo solamente puedo educar a otros, bueno, yo soy superior a mis hermanos, ¿no? Y el otro no puede. Y eso también genera un ambiente de inferioridad en los que no lo hacen. Diciendo, bueno, yo no puedo, mejor que lo haga el pastor, mejor que lo haga tal líder, mejor que lo haga tal persona. Pero mi amado hermano, esto no es un concepto bíblico. La Biblia enseña que todos debemos hacer eso. Todos, sin excepción. Así que no eres ni muy inmaduro ni muy maduro para poder enseñar a una persona y guiarla a Cristo. Tú debes de velar por la vida de otros. Es importante porque eso te ayuda a tener madurez. La madurez no viene con la edad, la madurez viene con la aceptación de responsabilidades, porque el aceptar responsabilidades te hace maduro. Una persona inmadura es una persona irresponsable. Pero una persona que quiere realmente caminar en madurez se responsabiliza no solamente de sus propios actos, sino que toma responsabilidad por otros. Yo tengo una pregunta. A los años que tienes en el Evangelio, ¿cuántas personas has discipulado ya? ¿Cuántas personas se han bautizado bajo tus enseñanzas? ¿A cuántas personas has guiado a Cristo a tomar una decisión por Cristo? Bueno, el número dice lo del Espíritu Santo, ¿no? Mis amados hermanos, todos estamos llamados a la madurez. Todos. Y es importante que entiendas que también es tu responsabilidad. ¿A cuántas personas estás? Yo estoy casi seguro
100% convencido, y no temo equivocarme, que tienes alrededor tuyo personas que sufren problemas, que están pasando un divorcio, que están pasando situaciones difíciles, que están pensando aún en el suicidio, que están pensando quitarse la vida, que están pasando problemas muy difíciles. Y tú escuchas eso, y yo digo, ¿cuál es tu postura frente a eso? Lo miras y dices, wow, qué pena. Lo voy a llevar a los viernes de oración. Pero más allá, ¿qué estás haciendo? Estás abriéndole una escritura, le estás citando un verso bíblico, le estás diciendo, mira, ¿sabes qué hay respuesta en Cristo Jesús? Estás enseñándoles la palabra, estás orando por ellos, estás guiando a una persona a Jesús. ¿Por qué crees que Dios pone a esas personas en tu camino? ¿Para que te enteres del buen chismecito? No. Es justamente porque Dios sabe que lo que ha puesto en ti es suficiente para que puedas llevar a otros a Cristo Jesús. Puedes crecer. Recuerda no sé si ustedes se quedaron empatados con la enseñanza de Benjamín aquel día en la vigilia. Yo sí. Felipe era un diácono que limpiaba las mesas y luego pasó a ser un hombre que estaba guiando a otros hombres. Y si Felipe puede, tú también puedes. Mi amado hermano, al tiempo, y te vuelvo solamente por simple mortificación, nada más, por molestarte. Esta vez sí lo hago por molestarte, por incomodarte. Y lo soy muy honesto. Quiero molestarte ahorita, incomodarte. Quiero, sobre todo eso. Yo quiero hacerte una pregunta. Hasta la fecha de hoy, en los años que tienes en la fe, ¿a cuántos has llevado y a cuánto estás llevando ahora hacia la cruz, hacia Cristo? ¿Eres un ganador de almas? ¿Eres una persona que está conduciendo a otros a Cristo? ¿Estás utilizando la confianza que otros han depositado sobre ti, que es una maravilla que otros confíen en ti, para usarlo como una catapulta, una plataforma para llevar a otros a Cristo? ¿O estás tomando el camino de los hombres tibios de este tiempo que se avergüenzan de decir que son cristianos en su trabajo, en sus estudios, en su barrio, y no estás confesando a Cristo, no estás hablando a Cristo, no estás llevando a nadie a Cristo? ¿Qué estás haciendo? Cierro la mortificación. Entonces, el amor que todo creyente debe demostrar a otros, guiándolos, encaminándolos, haciéndoles caminar en Cristo, es algo que podemos ver cuando Pablo dice, yo los he engendrado en el Evangelio, ¿no? ¿Y por qué Pablo decía esto? Porque lo estaban desafiando. Recuerda que estaban tomando aún a los pedagogos, a otros, como superiores a Pablo. Y Pablo tiene que hacerles entender que los creyentes tienen que aprender a tener gratitud. Haz algo también que es, mira, desde los tiempos de Pablo hasta ahora sigue habiendo este mal en la iglesia evangélica. Pocos y contados con los dedos son creyentes que son gratos hacia sus pastores, hacia otros hermanos que lo han guiado en Cristo. Y la Biblia manda, por si acaso, si no lo sabías, a tener en alta estima y en amor a aquellos que han presidido tu vida, que te han guiado al Señor. No estoy hablando de mí, ¿eh? Antes que yo viniera, otros han guiado tu vida en Cristo. ¿Ya tú le eres agradecido a esas personas? No voy a mencionar nombres, pero yo sé quiénes son. ¿Tú les agradeces? ¿Le has dicho en algún momento, hermano, gracias porque tu vida condujo la mía a Cristo? ¿Lo has hecho? Tenemos que aprender a dejar de ser ingratos, porque somos muy ingratos. Recibimos algo, un beneficio y gracias. Y eso está mal. La Biblia nos llama a ser hombres con gratitud. Porque recuerda, muchas veces nos quejamos de la desconsideración, pero recuerda que lo que uno siembra se cosecha. Si sembramos ser desconsiderados con aquellos que dieron parte de su vida e invirtieron parte de su vida dejando muchas cosas para invertirla en ti, horas, tiempo, para invertirlo en ti, y no eres agradecido, está mal. Eso vas a cosechar también, esa ingratitud de parte de otros. Cuando tú quieras hacerlo, la gente va a pasar sin darte las gracias por eso. La segunda cosa que vemos aquí también es el amor debe de haber hacia el cuidador. Debe haber un amor hacia el cuidador, justamente lo que estoy diciendo, hacia el Padre, hacia los que están conduciéndote en el Evangelio.
Mi amado hermano, ¿por qué es que uno debe tener amor y reciprocidad por aquellas personas que han invertido su tiempo contigo? Porque eso los estimula a hacerlo. Yo te hago una pregunta. Si tú inviertes tiempo conmigo, enseñándome, educándome en Cristo, y yo te agradezco con ánimos, con oraciones, con lo que sea que venga en tu mente, agradecimiento, ¿no te sentirías más motivado a hacerlo de nuevo conmigo y con otros más? ¿O te voy a desmotivar por agradecer? Creo que la pregunta se cae de obvia, ¿verdad? Tú y yo necesitamos ser motivados. Y la gratitud motiva a otros. La desconsideración desmotiva. Y por eso que Pablo le dice a los corintios, yo soy su padre. O sea, ustedes están peleando con Apolo, Cefas, pero se están olvidando de que yo pasé riesgos, sudé, me cansé, me entregué y sigo entregándome para verlos edificados en Cristo. Y no tienen ni siquiera la gratitud de decirme gracias, Pablo, ¿no? Mira, mi hermano, qué bueno que Pablo hable de esto porque, y no lo digo por mí, ya, no lo digo por mí, ya, por favor, tratemos de separar las cosas. Por ejemplo, el día de ayer mandé una, una petición de oración. ¿Quién lo vio? Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco. Somos como 70 y pico. Gracias, mi hermano. Yo digo, ¿dónde está la iglesia de ese pastor? Que tiene que pedirle a otros que donen sangre por él. ¿Dónde están los hombres en los cuales ese pastor se entregó y se desgastó y entregó su vida y tiempo descuidando a su familia, su hogar y muchas cosas? ¿Dónde está esa gente? Es más, pedir una petición por un hombre que vive en provincia es la cúspide de la desconsideración total. ¿Cómo un obrero de Dios va a estar abandonado de esa manera cuando pasó años de su vida entregándoselo a hombres, mujeres, familias, matrimonios, niños? ¿Cómo es posible que se pueda ver eso? Es grosero. No debería existir esas cosas. Pero es una muestra clara, para muestra un botón, del que el ministerio pastoral es sumamente ingrato. Porque lastimosamente es así. La gente pasa por tu vida, toma lo que necesita y sigue su camino. Y eso es lo que pasó con ese hombre. Tiene cáncer al hueso, le van a amputar el brazo y tiene que pedir a otras personas que donen sangre. Cuando donar sangre ni cuesta siquiera. ¿No hay miembros en su iglesia que puedan dar sangre por él? ¿No hay personas que lo amen, que digan, no, pero qué se te ocurre pedir ayuda si nosotros podemos ayudarte? ¿Ves? Por eso que Pablo dice, yo soy su padre. Porque la ingratitud está esculpida con cincel en el corazón del hombre. Por eso, mis amados hermanos, en estos tiempos de ingratitud, usted debe de aprender a ser agradecido con aquellos que han pasado por su vida y han sembrado la palabra de Dios en ustedes, orando por ellos, agradeciéndoles, motivándoles en su ministerio y cualquier cosa o actitud de gracia que quiera Dios poner en su corazón. Pero yendo al punto de nosotros, el ministerio no solamente se ve en la corrección, se ve también en conducir a otros. Mi amado hermano, si tú crees que ministrar a otros es simplemente corregirles y no pasar tiempo para conducirlos, estás equivocado. Tienes un concepto equivocado de lo que es el ministerio. Mi amado hermano,
la influencia, que es el poder más grande que hay en el liderazgo, se obtiene pasando tiempo con las personas. No sostienen un título, no sostienen un cargo, no sostienen apareciendo esporádicamente. No. Si no pueden conocer tu corazón y tú no conoces el corazón de ellos, no puedes tener influencia. No puedes tener influencia. ¿Cristo qué hacía? Pasaba tiempo con los discípulos, pasaba tiempo con los pecadores, pasaba tiempo con ellos y los impactaba. De la misma manera, mis amados hermanos, todos nosotros vamos a impactar el mundo cuando pasemos tiempo con las personas, predicándole a las personas, enseñándole a las personas. Esto nos lleva al segundo punto. Un ministro fiel se reproduce con el ejemplo. Por tanto, ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Es interesante que la palabra mimetai que utiliza aquí para imitar, ya viene después o se transforma en nuestro vocablo mimo. ¿No? Un mimo, tú sabes que es un mimo, ¿no? Las personas, payasitos que se visten de blanco, se pintan la cara de blanco. Y la idea del mimo, el chiste del mimo es imitar tus actos, ¿no? Tú estás tomando una gaseosa y ellos hacen una gaseosa invisible, ¿no? Y comienzan a imitar todo lo que tú haces, es un reflejo tuyo. Y Pablo utiliza intencionalmente estas palabras para decirnos que debemos de replicar su conducta. La forma en cómo vive a Cristo y en Cristo debe ser imitado. Una copia, una imitación, un reflejo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y es curioso que vemos dos aspectos interesantes, ¿no? Primero, él utiliza un ruego, pero a la vez un mandamiento. Este partícula me es un verbo en imperativo, ¿no? Él está demandando que se limite, pero a la vez está rogando para que eso se haga. Y esta mezcla extraña nos conduce a dos pensamientos importantes. Primero, porque vemos a Pablo rogar, ¿ya? Y es algo que todo líder y hijo de Dios debe tener, es que debemos ser humildes para proceder con un verdadero deseo de que los creyentes se desarrollen en Cristo. Mi amado hermano, qué hermoso es ver creyentes que vienen a la iglesia con una mentalidad de ver que sus hermanos crezcan en Cristo, de llevar a otros que crezcan en Cristo. Porque mi amado hermano, la iglesia evangélica ha tomado un concepto que ya no parece una iglesia. Van a la iglesia a recibir, van a la iglesia a ver qué hay de nuevo, van a la iglesia a enterarse de la última cosa, que puedan enterarse, la última noticia. Y vamos por cualquier objetivo, menos por el objetivo de desarrollarnos en Cristo y desarrollar a otros en Cristo. Y no tenemos hambre por eso. Por eso iglesias no crecen. Por eso hay más peleas en las iglesias que ser un instrumento para que Dios los use. Por eso que vemos poco apetito de la juventud para enlistarse en el pastorado y en las misiones. Por eso vemos muchos males en la iglesia. La falta de gratitud, la falta de un concepto equilibrado de lo que debe ser un cristiano, lleva a los creyentes a la estrechez económica, de tal manera que ninguna iglesia o pocas son las que se atreven a poder solventar a misioneros porque no hay fondos. Y tú no puedes decirle a un obrero en el campo, en Afganistán, que Dios te bendiga, estamos orando por ti. Cuando no tiene ni qué comer, ni qué vestirse, a sus hijos enfermos. ¿Te das cuenta? O sea, cuando no tenemos un concepto bíblico de las cosas, comenzamos a hacer iglesia, ¿ya? Y la iglesia se convierte más en un club que en una iglesia, que en un baluarte de la verdad, que en un lugar donde donde a Dios se le dé la gloria. Entonces, Pablo está enseñándonos esto.
Él como líder se mostraba humilde para proceder con los creyentes y el anhelo suyo era ver que ellos se desarrollaran en Cristo. Por eso le dice, les ruego, por favor, si yo soy digno de imitar, si soy un referente, copien eso. No me ven a mí peleando con Pedro, no me ven a mí peleando con Bernabé, con Silas, no me ven peleando por esas cosas. Me ven haciendo qué? Me ven plantando iglesias, me ven ayudando a los cristianos, me ven orando, me ven deseando el bien de la iglesia. Eso copien. Corintios, dejen de perder el tiempo en nimiedades, en cosas inútiles. Más bien miren lo que realmente importa. Y él les ruega, ¿no? Mi amado hermano, este ruego tiene que estar en tu corazón. Estás doblando rodillas para que otros que están aquí avancen, estás doblando rodillas para que los jóvenes maduren y que entre los jóvenes se levanten obreros. Estás orando por los matrimonios jóvenes para que se entreguen a la obra de Dios. Estás orando por tu vida misma para que puedas ser un instrumento en la mano de Dios en este lugar. Estás orando para que tu iglesia, no el nombre de la iglesia, sino la iglesia, nosotros, los que los componemos, salgamos afuera y podamos impactar a otros con el evangelio. ¿Estás orando para que la presencia manifiesta de Dios se pueda sentir en la iglesia? ¿Para que todos nosotros vivamos en santidad? ¿Para que nunca escasee la palabra de Dios? ¿Estás orando por eso? Entonces, cuando tenemos conceptos tan, y no malentienda ya, tan mundanos, tan terrenales, tan simplistas, ¿no? Me refiero a tan cotidianos de la vida, y así venimos a la iglesia, realmente nos convertimos en creyentes muy ineficaces. Porque ¿qué diferencia puede haber en una reunión de apafa, en una iglesia que no está anhelando cosas para Dios? Y sí quiero ser ofensivo en este momento. ¿Qué diferencia hay? No hay ninguna. Hay gente que se reúne para hablar de algo y se va y ya está. Luego va a ser una reunión de apafa, nadie cambia y lo mismo sucede en la iglesia. Cuando hay una iglesia no se dispone a convertirse en una iglesia bíblica, de realmente las cosas pasen, y gente cambie y nosotros seamos transformados y vayamos creciendo. La otra cosa que vemos aquí, que Pablo dice en el verso 16, es que el liderazgo debe tener un estándar de vida para poder ser un referente a otro de cómo se vive en Cristo Jesús. Mi amado hermano, y no solamente el liderazgo, todos los creyentes, recuerda que Pablo dijo, somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. A mí me lee usted, yo lo leo usted, nosotros nos leemos y la gente de afuera nos está leyendo. Y tú y yo estamos definiendo el concepto de ser cristiano. Mira qué importante labor. Pablo podía tener la seguridad de decir, imítame a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Yo estoy viviendo, siguiendo al Señor. Tú puedes tener toda la libertad de usarme como un modelo, un referente, una guía para poder vivir a Cristo también, porque yo estoy haciéndolo. Entonces, mis amados hermanos, hay una urgente necesidad de que tomemos muy en serio cómo es vivir en Cristo, porque realmente hay jóvenes que están mirando tu vida. Jóvenes, hay niños que están mirando sus vidas. O sea, si creen que acá los jóvenes son los pobrecitos, ay, tenemos que aprender, ¿no? No, los niños están mirando cómo se vive la adolescencia, cómo se vive la juventud en ustedes. Y si ustedes viven como se les da la gana a Cristo, entonces los niños dicen, bueno, entonces se puede vivir a Cristo como se me da la gana. Congrego cuando quiero y obedezco cuando quiero, no sirvo, entonces así vivo, pues así se vive. No. Y los adultos, nosotros, también estamos definiendo eso. Congrego cuando quiero, hago lo que quiero, no rindo cuentas, no hago las cosas a la manera de Dios. Y simplemente el joven me va a mirar y decir, bueno, entonces, así se vive en el Señor. Matrimonios. Todos los que tenemos o nos acercamos a los 10 años de casados. Hay gente aquí que recién se ha casado.
Y nosotros estamos diciéndole, hey, mira, así se vive en Cristo Jesús el matrimonio. Así como se ama sacrificialmente a tu esposa, así es como las esposas deben de respetar a sus maridos. ¿Qué modelo estamos dejando para las futuras generaciones? Entonces, mi amado hermano, tenga bien entender esto. Un ministro fiel se reproduce con el ejemplo. Yo sé que en otras iglesias se demanda cosas, pero aquí estamos hablando de algo bíblico y cómo se ve en la Biblia, no como habla un sujeto por allá, ¿no? Según Pablo y según Dios a través de Pablo, la vida cristiana se define con el ejemplo, viviendo como se debe vivir en Cristo Jesús, en santidad, en amor, en paciencia, en conocimiento, en sabiduría. La autoridad no se demanda menos que haya la certeza de tener autoridad para ser imitado. Una carta de presentación para Pablo era Timoteo. Verso 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo era, o mejor dicho, Timoteo era la carta de presentación de Pablo. Y mira qué hermoso haber reproducido a una persona que podía tomar su lugar como un sustituto y él no tener problemas. Ahí hay un cuadro maduro de cómo un líder o un hombre maduro en Cristo se reproduce en otro de tal manera que puede tener la confianza de enviarlo en nombre suyo y saber que esa persona va a actuar como debe de actuar. Recuerda que en Hechos capítulo 16 Pablo encuentra a un Timoteo que estaba en proyecto. Era un hombre que tenía buen testimonio, nada más. Él lo vio, lo tomó y lo desarrolló. Y eso es liderazgo. Lo desarrolló. Claro, obviamente entendemos que Dios está sobre todo esto. Dios utilizó a Pablo para el desarrollo y la madurez de Timoteo, pero no podemos dejar a Pablo fuera de la ecuación. Pablo fue un hombre que invirtió su vida para desarrollarlo, ¿no? Entonces, hay aspectos importantes dentro de esto. El primero, el amor que desarrolla a otros. Un amor sacrificial que ve a los creyentes como proyectos a los cuales desarrollar para entregar a Cristo. Mi amado hermano, mira, haciendo un paréntesis enorme, ¿ya? Puede haber, voy a poner un ejemplo porque nadie se me ofende. Pepito estar sentado detrás de la cámara y decir, bueno, no sé por qué el pastor habla de esto. Yo tengo problemas en mi familia, tengo problemas económicos, estoy mal del hígado. Yo esperaba un sermón que me hablara de eso, que me hablara de tener fe, de tener esperanza. No esto. A mí qué me importa saber de esto. Yo le contestaría a Pepito lo siguiente. ¿Sabe lo que pasa, Pepito? Estás tan ensimismado en ti mismo que lo único que te importa es escuchar una predicación terapéutica que le hable a tu necesidad personal y después irte. Es muy común encontrar creyentes que lo único que le importa es escuchar un mensaje que les hable su necesidad personal. ¿Cuándo van a aprender a madurar en Cristo? No podemos vivir una vida cristiana mirándonos el ombligo todo el tiempo, porque Dios no nos ha llamado a eso. Si Dios hubiese querido que tú y yo nos miráramos el ombligo todo el tiempo, mirándonos solamente nuestras narices, entonces el Señor para comenzar no se hubiese entregado por nosotros. Dios nos llamó a morir para vivir. La vida cristiana se resume en poder morir a ti mismo para que otros vivan. Es más, eso es el antídoto a este concepto tan marcado que los hombres tienen de su autogratificación. ¿Sabes cuál es el peor mal de la iglesia entre muchos que hay? Es cuando tenemos creyentes que la componen que siempre están pensando en ellos. Dios no te ha llamado a pensar en ti.
Dios te ha llamado a pensar en otros. ¿Cómo crees que se va a extender el reino? ¿Por mirarnos a nosotros? ¿O por mirar para qué soy bueno, Señor? Mi amado hermano, una vida ensimismada es una vida que no se está perdiendo. Y una vida que no se está perdiendo es una vida que es ineficaz para la obra de Dios. Pepito puede tener dolor de hígado y irle mal, pero yo le apuesto que si Pepito comienza a orar y dejar de mirarse el ombligo y comenzar a decirle, Señor, ¿cómo te puedo servir? Señor, ¿cómo te puedo ser útil? Señor, ¿cómo te puedo ser un instrumento? Yo te apuesto que Dios va a ayudarlo a Pepito y no solamente no le va a doler el hígado, sino que va a ayudarlo en todas las cosas, porque Dios sabe cuál es la necesidad de cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, por favor, preservemos esta iglesia del individualismo que tanto mal ha hecho a la iglesia. Mi amado hermano, ayer nada más tuve, no sé si el placer o el desencanto, de recibir la visita de dos hermanas, no de la iglesia, por si acaso, de otra iglesia, hablando de problemas de otra iglesia. El resumen del problema consistía en que estas hermanas se quejaban del liderazgo, del pastorado, se quejaban de todo lo triste que sucede en ese lugar, que las personas que estaban ahí presidiendo no tienen la autoridad a los ojos de ellos, y que todo el lugar se ha convertido en un reguero de pólvora, de chismes, una olla de grillo, donde todo tienen que cuidarse las espaldas de otros porque inmediatamente alguien saca un puñal y se lo lanza, ¿no? Yo los escuchaba y les decía, mira, ¿sabes qué? Tienes que aprender a perdonar. Y segundo, tienes que aprender a ir a la iglesia por amor a Cristo. Y la conversación se cambió, se acabó. Eh, bueno, dije más cosas, ¿no? Pero en síntesis dije eso. Mi amado hermano, eso es un gran mal ahora. Muchos creyentes que están tan ensimismados que se sienten en la posición de que si algo les desagrada en la iglesia, ellos tienen toda la autoridad para poder renegar de su iglesia, renegar del liderazgo y renegar de su pastor. ¿Y es por qué? Solamente la enfermedad es la siguiente. Ellos están ensimismados. Son personas que ya han perdido el foco de mirar al Señor y están mirándose ellos mismos y como lo que reciben en ese lugar no les produce placer, no les encanta, no les trae satisfacción, entonces es un lugar desagradable porque ya no cumple con sus expectativas. Y cuando Dios dijo que la iglesia debía cumplir las expectativas de una persona, a la iglesia venimos a adorarle a Dios, a servirle a Dios, a pensar en Dios, a entregarnos a Dios, a poder soñar con Dios. Señor, ¿qué puedo darte? Señor, ¿qué puedo entregarte? Señor, ¿cómo puedo traer a otros a Cristo? Señor, ¿cómo? Y cuando la iglesia se torna de esta manera, entonces hemos perdido de foco todo lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia. Estamos llamados a una entrega sacrificial, mi amado hermano. Tienes que ver a tu hermano como un proyecto a lo cual voy a sumarme para edificar su vida. ¿O cómo pretendes que vamos a hacer tesoros en el cielo? ¿Quejándonos, mirándonos? O bueno, estas hermanas quejándose, mirando lo que hace o no hace, si el pastor trajo la corbata desacomodada o la acomodó. ¿Te das cuenta cómo tantas iglesias con tanto potencial pierden tanto tiempo en tantas cosas que son tan inútiles? Y Satanás se congrega ese día también, desde la última parte de la banca, diciendo, mira, qué lindo esta iglesia, ¿no? Nadie hace nada. No son, para mí, adversarios dignos, porque cada uno está tan involucrado en sus tonterías que nadie va a poder hacer algo contra mí. Se levanta, y creo que es el único que puso atención al sermón, y se va. Satanás se siente alegre cuando ve una iglesia poco productiva, ensimismada,
Y eso es lo que estaba pasando con los corintios. Pablo les reprende fuertemente, porque a los corintios les importaba simplemente estar viendo nimiedades y cosas tontas y futiles y infructuosas en vez de estar pensando en lo eterno. Pablo está buscando fruto, porque no solamente está hablando de Timoteo, que era un hijo amado, porque se desarrolló en él, sino que llegó al punto de ver la fidelidad de él al propio Cristo. Así que fue bien enseñado. Esto nos deja un aspecto importante, y es que, mi amado hermano, tienes que buscar fruto en tu vida y en la vida de otros. Fruto. Tienes que buscar fruto en tus hijos. Tienes que buscar fruto en tu esposo. Tienes que buscar fruto en tu esposa. Tienes que buscar fruto en tu iglesia. Tienes que buscar fruto. Tenemos que anhelar fruto. Tenemos que anhelar fruto. Conténtate cuando nuevas personas vienen a la casa del Señor y entregan su vida. Inmediatamente, si ves caras nuevas, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo llegaste aquí? Busca fruto. No te quedes quieto, busca fruto. El tiempo pasa muy rápido, tú no sabes cuándo vendrá el Señor. Y yo solamente quiero que entiendas que todos estaremos delante de Él, todos igualitos. Aquí no que me vas a mirar, pastor, dígale algo al Señor. No, yo no sé nada. A mí no me mires, yo voy a responder por mí mismo. Busca fruto, hermano. Busca fruto. ¿Cómo te digo que esto sí fue así? Mira, 2 Timoteo capítulo 2, verso 2. 2 Timoteo 2:2. Ya estamos cerca del final, ten paciencia, dice 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, dice, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Un liderazgo sano, un creyente sano, no tiene ningún problema en ver que otros crezcan. Es más, se siente gozoso cuando otros se desarrollan, cuando otros crecen, cuando otros avanzan. Y si saben más que tú, mejor todavía. Pablo dice, ¿tú me has escuchado a mí? Todo lo que has aprendido ahora, busca gente idónea, adecuada, fiel. Y lo que te he enseñado yo, enséñale a otros. Reproducción. Reproducción. Todo grano que cae a tierra y muere aparentemente germina para dar fruto. Mi amado hermano, esa es la vida cristiana. Si no estás muriendo para que otros vivan, entonces simplemente estás perdiendo los dones hermosos que Dios te dio, el tiempo valioso que Dios te dio. Segundo Timoteo 3:10-14 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Ahí Pablo va a mencionar que él lo aprendió de Eunice y Loida, sus familiares, ¿no? Su abuela Loida y su madre Eunice, pero también de él. Pablo sigue animándole a dar fruto. Ahora, yo tengo una pregunta, la tercera pregunta para incomodarte es esta. Timoteo podía hablar de Pablo. Mira, ¿sabes por qué, pastor? ¿Qué te has levantado de mal humor? ¿Qué ha pasado? ¿Te has agarrado conmigo? No, no es eso. Sino que, mi amado hermano, cuando tú y yo nos incomodamos, salimos de nuestra zona de confort. Porque tú y yo tenemos la costumbre de aclimatarnos a donde estamos. Siempre hacemos eso, tú y yo, todos los humanos
nos acostumbramos a un status quo, a una zona de confort, a un lugar. Ya lo desconocido nos parece, nos da temor, pero cuando nos acostumbramos nos quedamos ahí, sea bueno, sea malo. Difícilmente somos personas osadas que arriesgamos y vamos más allá. Y por eso quiero incomodarte. Timoteo podía hablar de Pablo. ¿Alguien puede hablar de ti? ¿Alguien puede hablar de ti? ¿Alguien puede tenerte en sus oraciones con lágrimas? ¿Alguien puede decir, no, tal fulano sembró tanto en mi vida? ¿Alguien puede hablar de ti? Si nadie puede hablar de ti, hablando en este contexto, ¿no? O sea, de alguien que tú mentoreaste, entonces, mi amado hermano, estás perdiendo tu tiempo. Es importante y apremiante que comiences a pensar en recuperar el tiempo perdido. ¿Alguien puede dar referencias de cómo tu vida ha impactado la suya? ¿Alguien puede decir, no, tal persona impactó mi vida? O sea, no, yo por esta persona soy lo que soy. Claro, entendemos todos que estamos hablando que el Señor pone a estas personas, Dios actúa a través de otros. Pero yo quiero llevarte a lo que Pablo está diciendo ahorita. Le está diciendo a los corintios que yo he participado de sus vidas para desarrollarlos en Cristo. Yo te pregunto eso. Porque mi interés es que crezcas. Pastor, pero yo estoy creciendo, yo estoy enseñando a otros, yo estoy educando a otros. Bien, sigue haciéndolo. No, no desmayes, sigue avanzando en eso. Pero los que no, yo tengo una pregunta, hermano. ¿Estás haciendo eso? No, pastor, yo no tengo mucha llegada con las personas de mi edad. Bueno, háblale a un joven. No, pastor, yo no tuve una juventud muy bonita. Bueno, háblale a un niño. Pastor, no me gustan los niños, pastor. ¿Te das cuenta? Muchas excusas muchas veces ponemos. Muy a pesar del individualismo de estos tiempos, el verdadero discipulado se ve de esta manera, de personas que toman la decisión de sembrar en el corazón de otro la semilla del amor por Cristo. No pases la vida sin impactar la vida de nadie. Último punto. Un ministro fiel, más que hablar, produce resultados. Dice verso 18, mas algunos están envanecidos como si yo nunca fuese a ir a vosotros, pero iré pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Acá hay una palabra interesante, esta palabra envanecido, el significado literal es hinchado, ¿no? No sé si has escuchado esa frase muy peruana de nosotros, que cuando una persona es muy orgullosa, dice que infla su pecho como el pavo, ¿no? ¿Tú has visto cómo el pavo se pavonea, ¿no? Cuando quiere levanta su esto y hace así, muestra un pechazo, ¿no? La idea de hacer esto que hace el pavo es tratar de impactar a la hembra, ¿no? Su cortejo, y quiere causar ese impacto, ¿no? Obviamente que el pecho del pavo no es así, solamente que lo está forzando, ¿no? La idea aquí que Pablo utilice justamente eso, él literalmente debería leerse, hay muchos que están hinchados, ¿no? Hinchados de orgullo, que creen que yo no voy a ir a Corinto, porque Pablo no estaba en Corinto, estaba Timoteo ahí, y yo no voy a interceder. Ahora, ¿por qué esta gente estaba orgullosa? ¿No? Porque muchos estaban hablando en contra de Pablo, diciendo que él los había abandonado, que él no significaba tanto para sus vidas, que habían otros pedagogos que se habían estado presentes y comenzaban a hacer estos grupos, ¿no? Pero la verdad de todo esto es que Pablo decía, ellos están hinchados de arrogancia y al final eran simplemente bocones, ¿no? Pero no actuaban en serio. Pablo iba a ir para poder disciplinar eso, ¿no? Para poder poner orden a todo eso. Por eso dice el verso 19, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. A diferencia del liderazgo insano, que es petulante y arrogante,
Pablo tenía un liderazgo sano. ¿Y cómo se veía ese liderazgo sano? En esta palabra, si Dios quiere. No es un hombre impulsivo. Ah, están hablando mal de mí. Ahorita mismo me tomo un barco, me voy a Corinto y lo agarro a palos a todos. No, no, él dijo, bueno, si el Señor quiere iré. Porque ustedes no manejan mi agenda, ni yo me manejo a mí mismo. No sé ustedes, pero yo, dice Pablo, le está hablando a los corintios, yo me manejo por lo que el Señor me dice. Y qué importante es que los que estamos en el liderazgo entendamos, mis amados hermanos, esto es para todos los creyentes también, entendamos algo, ¿no? Que no estamos supeditados a la opinión de los hombres, que evalúan positiva o negativamente nuestra eficacia en el ministerio. Obviamente, si eres eficaz en el ministerio, sabes que te estás gastando para el Señor. Las opiniones de terceros que opinan mal de ti no te deben importar. Ahora, si las opiniones vienen por tu displicencia, apatía o dejadez en el ministerio, bueno, es importante revisar cómo le estamos sirviendo al Señor y si realmente estamos siendo fieles. Entonces, Pablo sabía que estaba siendo fiel, así que la opinión de los corintios le venía en poco, ¿no? No menospreciaba a los corintios, pero sí las malas opiniones de los corintios contra ellos. De otra manera que dice, si Dios quiere, yo voy a ir. No voy a bailar a la música de ustedes. Yo voy a hacerlo cuando crea conveniente. No voy a actuar en mi impulsividad. Yo voy a actuar en el poder del Espíritu Santo. Y eso es importante porque hay un principio ahí, mi amado hermano, así es como debemos ministrar. No impulsivamente, no con arrogancia, no con ego, con humildad y en dependencia de Dios. Pero algo quería hacer Pablo, y esto es bien interesante, dice, pero si el Señor quiere, conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan hinchados. Vuelvo a leer algo acá interesante, un servidor del Señor no se mueve según su ego, se mueve siguiendo la voluntad de Dios. Los falsos obreros hablan mucho, pero demuestran poco. El verdadero obrero hace mucho y habla poco. Sus hechos hablan más que sus palabras. Los que llaman bocón a Pablo eran los verdaderos charlatanes y Pablo los iba a exponer. Quería ver el poder más que las palabras, quería ver los resultados más que las palabras, que el viento se los lleva. Cuando esta palabra poder se utiliza ahí, que es la palabra dunamis, no está refiriéndose a como los apóstoles de estos tiempos, estos falsos maestros utilizan. No, el reino se trata de poder y la gente cayendo y se revolcando. No, no, eso no tiene nada que ver con este pasaje. Cuando Pablo hablaba de poder, se refería a los resultados de un liderazgo bíblico. Porque mucho hablaban, pero poco hacían los que iban contra él. Y él le decía, bueno, estoy argumentando, ¿ya? Eso no está en la Biblia, estoy de parte mía. Seguramente Pablo se acercaría a esos corintios y le diría, bueno, está bien, ustedes dicen que yo no soy nada, que ustedes son mejores, ya, díganme cuántos han discipulado, a cuántos han bautizado, cuántas iglesias han plantado, a cuántas naciones han ido y han servido ahí. Y un silencio sepulcral seguro habría en la iglesia de Corinto en ese momento. Entonces, el hablador justamente tiene esa particularidad, habla mucho, pero hace poco, ¿no? Y el reino de Dios, dice Pablo, ¿ya? Se manifiesta o consiste no en palabras, sino en poder, ¿no? Dando a entender que las intenciones y la palabrería no sirve de nada. Dios no hace nada con nuestras promesas rotas, ni nuestros buenos deseos, ni nuestras palabras. Señor, no te preocupes, yo voy a ir a las naciones. Y no queremos ir a un evangelismo que está en el calendario, un ejemplo así, ¿no? ¿Te das cuenta? Podemos hablar mucho, pero hacer poco. Entonces Pablo está diciéndole a sus detractores, ¿no? El reino no se construye con palabreros que hablan de lo que podrían hacer o lo que quisieran hacer, sino que el reino se construye en gente que está tomando decisiones, en gente que está sembrando sus vidas, en gente que está sembrando sus vidas para que germinen resultados,
en personas que trabajan en el poder de Dios y Dios dando crecimiento a través de esas personas. O sea, en personas que tienen manos sucias, que están involucrándose. La falta de compromiso no avanza el reino. No avanza el reino. Así que está mal, y hay un concepto ahora que se ha tomado en la, en el argot evangélico de los cristianos nominales. ¿Quién es un cristiano nominal? Bueno, es un cristiano que de cuando en cuando visita la iglesia, está ahí todo chill, él viene, escucha la palabra, se retira. Y un cristiano nominal no es un cristiano bíblico. El cristiano se entrega, se compromete, vive para la causa de su Señor, que lo tomó para sí. Entonces, mi amado hermano, debemos de comprender eso. John MacArthur decía, el carácter espiritual no se mide con palabras impresionantes, sino en el poder y la evidencia de la vida. Mi amado hermano, las palabras, el viento se las lleva. Las promesas se llegan a romper. Dios necesita obreros, obreras, creyentes, cristianas, jóvenes, adultos, ancianos, niños, quien sea que haya escuchado y entendido el Evangelio, demanda el Señor, hombres y mujeres que se entreguen por su causa. Nada más. Nada más. Listo. Y Pablo termina con esto. Verso 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Obviamente Pablo pone dos opciones, ¿no? Le dice a los corintios, bueno, ya que estamos en este plan, ¿no? De querer criticar, chismear y hablar contra mí, dice Pablo a los corintios. Vamos a poner, hay una mesita, dígame qué quieren. Voy con buena actitud, como un padre, conversamos, nos entendemos, ¿no? O quieren que vaya con la vara y ya saben qué va a pasar, ¿no? Porque yo hablo y hago. No es que yo solamente hablo y no hago como ustedes. Yo hablo y hago. O sea, nota cómo es la fuerza de la expresión que Pablo está diciendo. Se envalentonó Pablo, ¿no? Y le está diciendo, ok, ¿quieren entender por las buenas o por las malas? ¿Cómo es el tema? ¿No? La vara simboliza el reproche y la disciplina administrada por un tutor. Obviamente no les iba a golpear físicamente, eso es, no interpretemos así. Él estaba hablando que iba a exhortarlos, iba a disciplinarlos, de ser el caso, ¿no? Iba a haber una disciplina verbal, ¿no? O la posición que él quería tomar era de un espíritu lleno de amor, lleno de mansedumbre, de autocontrol. La mansedumbre es tener el control o estar bajo control, ¿no? La mansedumbre se utilizaba en estos contextos del caballo, que tiene poder, pero lo tiene bajo control. Entonces, Pablo tenía el poder, toda la autoridad, pero se estaba controlando, ¿no? Vimos un líder maduro, autocontrolado, y él dice, yo quiero ir así, quiero ir en esa postura tranquila y hablar y hacerles entender. Yo no quiero ir en mala actitud y disciplinarles, ¿no? Pero dejó ese campo de acción para que los corintios decidieran. Y es curioso pensar, y esto es algo que leí por ahí, es curioso pensar que los creyentes van a obtener de su pastor lo que buscan de su pastor. Me gusta esa frase porque los creyentes van a obtener de su pastor lo que buscan de su pastor, ¿no? Y este escritor pone una pregunta. ¿Te comportas y rindes cuentas y vives como quien va a recibir amor o vara? Me gustó esa frase porque, ¡guau! ¿No? Mis amados hermanos, qué importante es estar sujetos a la autoridad, qué importante es entender realmente cuál es la razón por la cual somos iglesia, ¿no? Mis hermanos, yo y todos nosotros, porque el que está sobre nosotros es el Señor y a todos nos puede dar vara o amor, ¿no? Mi amado hermano, ¿cómo nos comportamos? Pues siempre me gusta no alejarme de la situación, ni disociarme, no involucrarme también. ¿Cómo nos comportamos? ¿Esperando al Señor vara o amor?
Mis amados hermanos, creo que Dios tiene todo el interés desde que comenzó esta serie de que crezcamos. Recuerda que al principio de año dije, este tiempo es un tiempo de expansión, de crecimiento, y Dios nos ha llevado este libro porque tiene toda esa buena intención de que nosotros crezcamos, pero no podemos crecer si estamos ensimismados. Todos nosotros debemos de procurar pensar en lo que Dios está pensando. Ponte de pie, vamos a orar. Toma de parte del Señor lo que crees que ha edificado tu vida en esta mañana y quiero que medites en eso y pienses en eso, porque nuestro buen Dios tiene toda la buena intención de enseñarnos a todos nosotros. Yo tengo que dejar de ensimismarme y pensar más en otros también. Todos, ¿no? Todos. Pero mientras tú vas orando, veo caras nuevas, rostros nuevos, y seguramente pueden estar ligeramente confundidos de qué estamos hablando. Pero quiero mencionarles a todos aquellos que por primera vez nos acompañan, que Dios tiene toda la intención, la muy buena intención de que tú le conozcas. La Biblia dice en Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado, sino para que sea salvo por medio suyo. Dios tiene amor por tu alma. Y si te ha traído a este lugar es porque Él quiere que escapes de la condenación eterna. La Biblia dice muy claramente, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Está en Romanos capítulo 3, verso 23. Y Romanos 6, 23 dice también que la paga del pecado es muerte. La Biblia enseña claramente que todos aquellos que perseveran en el pecado sin arrepentimiento han de perecer. Pero Dios no quiere que perezcas, sino que vengas a la vida. Dios quiere poder darte ese amor. Dios quiere que experimentes esa plenitud que Él solo puede dar. Y yo te animo que en esta mañana consideres tus propios caminos, consideres lo que Dios quiere hacer en tu vida y que le des tu vida al Señor. Mientras todos vamos orando, habiendo dicho estas cosas, te dejo ese mensaje en tu corazón y si quieres tomar una decisión, cuando termine el servicio puedes acercarte a mí y conversar ya más personalmente para exponerte las escrituras y enseñarte que Dios tiene un plan precioso para tu vida también.